Nos ocuparemos de esto en casa, dijo papá después del brutal ataque de mi hermana. Pero en urgencias, el doctor vio mis radiografías e hizo una llamada que expuso cada oscuro secreto que mi familia intentó enterrar. Lo que sucedió después no pudieron detenerlo. Yazco en la camilla de la sala de urgencias, con un dolor punzante atravesándome las costillas y el brazo. Mis padres están en el umbral de la puerta, susurrando urgentemente entre ellos, mientras mi hermana Morgan se sienta en la sala de espera, enviando mensajes de texto con indiferencia. La voz de papá irrumpe: nos ocuparemos de esto en casa. Pero cuando el doctor Harrison entra con las radiografías, su expresión cambia de una preocupación rutinaria a una de alarma. Estudia mi rostro, luego las imágenes, y de nuevo mi rostro. Sin decir una palabra, sale al pasillo y hace una llamada telefónica que hará añicos cada mentira cuidadosamente construida por mi familia. 3 horas antes, estaba sentada en la mesa del comedor de la casa de mi infancia, cortando un estofado de carne e intentando disfrutar de lo que se suponía que era una agradable cena de domingo. Esta tradición semanal se había convertido en algo que mantenía a pesar de haberme mudado hace 2 años a mi propio apartamento al otro lado de la ciudad. Una parte de mí sabía que debería haber dejado de venir, pero la culpa de decepcionar a mis padres siempre me hacía volver. Mi hermana Morgan estaba sentada frente a mí, revolviendo la comida en su plato con visible desinterés. A sus 22 años, todavía vivía en casa, durmiendo en su habitación de la infancia, rodeada de equipos de fotografía y proyectos a medio terminar. Nuestros padres siempre habían excusado su falta de rumbo como temperamento artístico, insistiendo en que las personas creativas necesitaban tiempo y espacio para encontrarse a sí mismas. Mamá me preguntó por mi semana y mencioné algo que me hacía mucha ilusión compartir. Había recibido un ascenso en mi empresa de marketing a gerente de cuentas senior. Era un puesto por el que había trabajado durante 3 años, asumiendo proyectos adicionales, quedándome hasta tarde y construyendo relaciones con los clientes. El reconocimiento se sintió como una validación. El tenedor de Morgan resonó contra su plato. Su rostro se enrojeció y vi esa tensión familiar alrededor de sus ojos que señalaba que se avecinaban problemas. Eso es increíble, cariño, dijo mamá cálidamente, extendiendo la mano para darme una palmadita. Papá asintió con aprobación. Buen trabajo, Alita. Ese es el tipo de dedicación que da sus frutos. Morgan se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de madera. Con permiso, murmuró, cogiendo su plato y dirigiéndose hacia la cocina. Sentí que se me encogía el estómago. 2 semanas antes, Morgan me había pedido que la recomendara para un puesto de asistente en mi empresa. La petición me había puesto en una situación imposible. Me había negado amablemente, intentando explicar que su falta de experiencia profesional y su historial de inestabilidad laboral se reflejarían negativamente en mi criterio. Había tenido 3 trabajos solo en el último año, dejando cada uno tras conflictos con compañeros de trabajo o supervisores. Parecía haber aceptado mi razonamiento en ese momento, aunque su silencio me pareció ominoso. Debería haberlo sabido. Me disculpé y la seguí a la cocina, con la esperanza de calmar las cosas antes de que la tensión aumentara. Morgan estaba de pie junto al fregadero, agarrando el borde de la encimera con los nudillos blancos. Morgan, sé que estás molesta por el ascenso, comencé con cuidado. Pero esto no tiene nada que ver con el puesto de asistente. Yo solo. Ella se giró de repente, con los ojos encendidos. Por supuesto que sí. Tú consigues otro ascenso mientras yo estoy estancada sin hacer nada. Y ni siquiera pudiste ayudarme a conseguir una oportunidad en tu preciosa empresa. No se trata de no querer ayudarte, dije, manteniendo la voz calmada. Se trata de límites profesionales. Si te recomiendo y no funciona, afecta a mi credibilidad. Tu credibilidad, escupió. Siempre se trata de ti, ¿verdad? La perfecta Alita con su trabajo perfecto y su vida perfecta. Mientras tanto, yo soy la vergüenza de la familia. Nuestros padres aparecieron en el umbral de la cocina, atraídos por las voces elevadas. Chicas, por favor, dijo mamá, agitando las manos con ansiedad. No arruinemos la cena. Morgan, cariño, cálmate, añadió papá, con un tono tranquilizador que nunca usaba conmigo. Intenté defenderme, explicar de nuevo por qué mezclar la familia y las recomendaciones profesionales era problemático. Pero mis palabras solo avivaron su furia. Agarró un vaso del escurridor y lo lanzó.
El vaso se hizo añicos contra la pared cerca de mi cabeza, y los fragmentos salpicaron el suelo de baldosas. Me encogí, con el corazón acelerado. Morgan, para esto ahora mismo, dijo papá. Pero su tono era más suplicante que autoritario. Me di la vuelta para irme, decidiendo que alejarme de la situación era la única solución. Había dado quizás 3 pasos cuando sentí las manos de Morgan golpear mi espalda con una fuerza impactante. El mundo se inclinó. Caí hacia adelante, incapaz de sostenerme, y mi cuerpo chocó con la esquina afilada de la isla de la cocina. El impacto me dejó sin aire. El dolor explotó en mi caja torácica y se irradió por mi brazo izquierdo. Me desplomé en el suelo, jadeando, incapaz de respirar. Mi visión se volvió borrosa y se oscureció por los bordes. Oí a mamá jadear por encima de mí. Se oyeron pasos apresurados, pero fueron hacia Morgan, no hacia mí. Morgan, cariño, ¿estás bien? ¿Ya estás calmada? Esa era la voz de papá. Intenté levantarme, pero mi brazo izquierdo no soportaba mi peso. Colgaba en un ángulo extraño que mi cerebro no podía procesar. El dolor en mis costillas se sentía como una puñalada con cada intento de respirar. Que alguien llame a una ambulancia, logré decir. No necesitamos montar una escena, dijo papá bruscamente. No necesitamos involucrar a las autoridades por un desacuerdo familiar. Lo miré incrédula. Estaba tirada en el suelo, claramente herida, y su preocupación era montar una escena. Mamá se arrodilló a mi lado, con el rostro surcado de preocupación, pero no del tipo de preocupación que una madre debería tener por su hija herida. Era la preocupación de alguien que calcula las consecuencias sociales. Quizás deberíamos llevarla nosotros mismos a urgencias, sugirió mamá en voz baja. Mantenerlo en privado. Detrás de ellos, Morgan se había deshecho en lágrimas. No era mi intención, sollozaba. Fue un accidente. Ella me provocó. Siempre me provoca. Quería gritar que no había hecho nada más que intentar vivir mi propia vida. Pero respirar dolía demasiado como para malgastar aire en discusiones que no llevarían a ninguna parte. Papá me ayudó a ponerme de pie, apoyándome por el lado derecho. Cada movimiento enviaba nuevas oleadas de agonía a través de mi torso. Mi brazo izquierdo colgaba inútilmente. Antes de irnos, dijo papá, mirándome fijamente, tienes que disculparte con tu hermana por haberla molestado. La petición era tan absurda, tan desconectada de la realidad, que casi me reí. Casi. Pero el dolor era demasiado intenso y el peso familiar de las expectativas me oprimía como siempre lo había hecho. Había pasado toda mi vida disculpándome por existir de maneras que incomodaban a Morgan. Llévame al hospital, dije con los dientes apretados. Esta vez no. Papá condujo mientras mamá se quedó en casa con Morgan para calmarla. La ironía no se me escapó. Yo era la que tenía los huesos rotos, pero Morgan necesitaba consuelo. Cuando pregunten qué pasó, les dices que te caíste, me instruyó. Te resbalaste en la cocina y te golpeaste con la encimera. Eso es todo. Un simple accidente. Estas cosas pasan. Miré por la ventana, viendo las luces de la calle pasar borrosas. Cada bache en el camino enviaba nuevas punzadas de dolor a través de mis costillas. Quería discutir, negarme, pero me sentía tan cansada. Cansada de luchar. Cansada de ser el problema. Cansada de cargar con el peso de la disfunción de mi familia. Alita, ¿me has oído?, insistió papá. Te he oído. Bien. No necesitamos involucrar a nadie más en los asuntos familiares. Esto es entre nosotros. Lo arreglaremos en casa. En urgencias, papá fue quien habló principalmente con la enfermera de admisión, una mujer de aspecto cansado llamada Sandra, que probablemente había oído todas las excusas del mundo. Se resbaló en la cocina y se golpeó con la encimera, explicó papá, con el rostro dispuesto en modo de padre preocupado. Cayó bastante fuerte. Sandra tecleó información en su ordenador, mirándome de vez en cuando. ¿Es eso lo que pasó, señorita? Abrí la boca y la mano de papá se apretó en mi hombro. Sí, susurré. Me llevaron a hacerme radiografías y papá se quedó en la sala de espera, haciendo llamadas en voz baja.
La técnica de radiología, una mujer llamada Paula con ojos amables y manos suaves, me colocó con cuidado para minimizar mi dolor. ¿Cómo te caíste exactamente, cariño?, preguntó Paula mientras ajustaba la máquina. ¿Te tropezaste con algo? Yo solo. Me resbalé. Paula asintió lentamente, sin presionar más. Pero algo en su expresión cambió. Había visto algo que yo aún no había reconocido. El doctor revisará todo, dijo en voz baja. Estás en buenas manos aquí. De vuelta en la sala de examen, papá reapareció con mamá a cuestas. Por fin había dejado a Morgan en casa, y ahora ambos rondaban ansiosamente alrededor de mi cama. Cuando una enfermera entró para hacer preguntas rutinarias sobre el accidente, mis padres se adelantaron antes de que pudiera responder. Necesito examinar a su hija en privado. Es la política del hospital para pacientes adultos. Papá se erizó. Somos sus padres. Tenemos derecho a estar presentes. Tiene 28 años, señor, replicó el doctor Harrison con calma. Se aplican las leyes de privacidad. Hablaré con ambos en breve. Pero primero, necesito examinar y consultar con mi paciente a solas. Mamá pareció querer discutir, pero algo en la mirada firme del doctor Harrison la hizo reconsiderar. Se fueron a regañadientes, y oí la voz de papá en el pasillo, afilada por la frustración. Una vez que la puerta se cerró, todo el comportamiento del doctor Harrison cambió. Se acercó al negatoscopio y colocó varias radiografías. Pude ver el contorno fantasmal de mis huesos, las fracturas visibles incluso para mi ojo inexperto. Tiene 3 costillas fracturadas y una fractura de cúbito, dijo, señalando cada lesión. El cúbito es el hueso de su antebrazo. Son fracturas recientes consistentes con un traumatismo contundente significativo. Asentí, sin sorprenderme. Luego señaló otras áreas en las placas, puntos que se veían ligeramente diferentes. Pero esto me preocupa más, Alita. Tienes evidencia de fracturas más antiguas. 2 costillas aquí y aquí, ambas curadas, pero en diferentes etapas. Y esto, tocó otra placa, es una clavícula previamente rota, también curada. Miré las imágenes, mi mente luchando por procesar lo que estaba viendo. ¿Cuántas veces te has caído en la cocina de tus padres?, preguntó el doctor Harrison en voz baja. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. ¿Cuántas veces? No sí, ¿cuántas? Me quedé sentada en un silencio atónito, mirando las radiografías. Clavícula rota, costillas fracturadas. No recordaba haberme roto esos huesos. ¿Oh sí? Necesito que pienses con cuidado, Alita, dijo el doctor Harrison, acercando un taburete para sentarse a mi nivel. Piensa en los últimos 2 años. Cualquier lesión que hayas ignorado o para la que no hayas buscado tratamiento. Su voz era suave pero insistente, y algo en su tranquila profesionalidad me hizo sentir lo suficientemente segura como para dejar que los recuerdos afloraran. Hace 6 meses, Morgan me pidió prestado mi coche para una sesión de fotos. Le dije que no porque todavía me debía $300 de la última vez que lo tomó prestado y lo devolvió con el tanque de gasolina vacío y una abolladura en el parachoques. Discutimos en el porche de la casa de mis padres. Me empujó con fuerza y rodé por 5 escalones de hormigón. Recordaba estar tirada abajo, con un dolor agudo en el hombro. Mamá había salido corriendo, me había ayudado a levantarme y me había dicho que debía tener más cuidado en las escaleras. Pensé que solo me había magullado gravemente el hombro. Le puse hielo durante una semana y tomé ibuprofeno hasta que el dolor se convirtió en una molestia sorda. Hace 15 meses, Morgan fue despedida de otro trabajo. Esta vez de un estudio de fotografía donde solo había durado 2 meses. Intenté hablar con ella sobre desarrollar mejores habilidades en el lugar de trabajo. Explotó, agarró una pesada bolsa de equipo y la lanzó a través de la habitación. Me golpeó de lleno en el pecho. Caí, sin aliento. Papá había dicho que Morgan solo estaba frustrada y que yo necesitaba ser más comprensiva. Me puse hielo en el pecho y seguí adelante. Hace 1 año, Morgan había agotado el límite de una tarjeta de crédito en la que tontamente había sido cofirmante cuando prometió que la necesitaba para equipo de negocios. $1.500 gastados en equipo de cámara, ropa y comidas en restaurantes. Cuando la confronté, se puso a la defensiva y se enfadó.
En medio de nuestra discusión en el salón de mis padres, me dio un codazo en las costillas, afirmando que fue un accidente, que solo estaba gesticulando enfáticamente. No pude respirar bien durante una semana. Cada recuerdo traía una ola de vergüenza y reconocimiento. ¿Cómo había normalizado esto? ¿Cómo me había convencido de que eran accidentes, percances, cosas que simplemente suceden entre hermanas? El doctor Harrison escuchó sin interrumpir mientras describía cada incidente. Tomó notas, su expresión cada vez más seria. Con cada detalle que compartía. ¿Y tus padres?, preguntó. ¿Fueron testigos de estos incidentes? La mayoría de ellos, sí, estaban allí. Siempre decían que eran solo peleas de hermanas. Que Morgan no lo hacía a propósito. Que no debía guardar rencor. Las palabras sabían amargas. Me decían que estaba siendo dramática. El doctor Harrison dejó su bolígrafo y me miró directamente. Alita, el patrón de lesiones que estoy viendo es consistente con agresiones físicas repetidas, no accidentes. Lo que estás describiendo es un historial de violencia doméstica. El término se sentía demasiado grande, demasiado serio para lo que sucedía en mi familia. La violencia doméstica era algo que le pasaba a otras personas en otras familias. No en casas suburbanas con cenas de estofado los domingos. Pero las radiografías no mentían. Tengo la obligación legal de reportar esto, dijo el doctor Harrison con suavidad. Dado el patrón y la gravedad, necesito contactar a los servicios de protección para adultos. El pánico se encendió en mi pecho. ¿Reportarlo? ¿A quién? ¿A la policía? No, por favor. Es un asunto familiar. No quiero presentar cargos. Mis padres nunca me lo perdonarán. Entiendo que esto es aterrador, dijo el doctor Harrison, pero mi trabajo es garantizar tu seguridad. Esto no es solo por lo de esta noche. Se trata de un patrón de abuso que ha estado ocurriendo y escalando. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Ahora voy a hacer algunas llamadas y luego hablaremos de tus opciones y tu plan de seguridad. Se fue y me quedé sola en la sala de examen, temblando. A través de la pequeña ventana de la puerta, podía ver a mis padres caminando de un lado a otro en el pasillo, sus rostros tensos de preocupación. No preocupación por mí, me di cuenta. Preocupación por lo que podría decir, lo que podría revelarse, qué consecuencias podrían seguir. 10 minutos después, el doctor Harrison regresó. No estaba solo. Una mujer vestida con ropa de negocios informal y con una tableta en la mano entró primero. Se presentó como Janet, una trabajadora social del hospital. Detrás de ella venía un oficial de policía uniformado, un hombre latino de unos 40 años con una placa que decía Delgado. Mi corazón martilleaba contra mis costillas doloridas. Alita, he informado al oficial Delgado sobre mis hallazgos médicos y lo que has compartido conmigo, explicó el doctor Harrison. Basado en la evidencia y tu declaración, hay causa suficiente para una investigación. El oficial Delgado se acercó a mi cama, su expresión profesional pero no insensible. Señorita, sé que esto es abrumador, pero lo que el doctor está viendo en esas radiografías, combinado con la cronología que ha descrito, constituye una agresión grave con un patrón de violencia doméstica. Esto es serio. Las palabras no parecían reales. Necesito hacerle algunas preguntas, continuó el oficial Delgado. Y quiero que sepa que está segura aquí. Nadie la va a presionar ni a hacerle daño mientras yo esté aquí. Janet acercó una silla al otro lado. Estoy aquí para apoyarte en este proceso, Alita. Decidas lo que decidas, tienes recursos y opciones. La pequeña habitación de repente se sintió muy llena y me di cuenta de que toda mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía comprender. El oficial Delgado abrió una libreta. Empecemos por esta noche. ¿Puede contarme exactamente lo que pasó? Le conté al oficial Delgado todo sobre esa noche. La cena, el ascenso, la explosión de Morgan, el vaso arrojado, el empujón, la caída. Escribió rápidamente, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias. ¿Alguien intentó ayudarme de inmediato? No. ¿Alguien llamó para pedir asistencia médica? No. ¿Quién sugirió mantenerlo en privado? Cada respuesta pintaba un cuadro más oscuro de la disfunción de mi familia.
Y sus padres, dijo el oficial Delgado, sabían de los incidentes anteriores que le describió al doctor Harrison. Estuvieron allí en la mayoría de ellos. Presenciaron algunos directamente. Les conté sobre todos ellos. ¿Y su respuesta? Tragué saliva. Siempre defendían a Morgan. Me decían que lo dejara pasar, que no fuera tan sensible. A veces decían que yo la provocaba. Janet tomó notas en su tableta. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero capté un destello de algo en sus ojos. Reconocimiento, quizás, o tristeza. Háblame de tu infancia, dijo Janet suavemente. ¿Existía este patrón también entonces? La pregunta abrió una compuerta que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Los recuerdos brotaron. Morgan destruyendo mi proyecto de ciencias en 8º grado porque estaba celosa de la atención que recibía. Mis padres me hicieron pedirle perdón por hacerla sentir mal. Morgan difundiendo rumores sobre mí en la secundaria, afirmando que era engreída y creía que era mejor que todos. Mis padres dijeron que debería ser más accesible y amigable. Morgan tomando prestada mi ropa sin preguntar y devolviéndola manchada o rota. Mis padres dijeron que debería compartir más voluntariamente. Cada logro que obtenía era minimizado. Cada límite que intentaba establecer era desestimado como egoísmo. Cada vez que Morgan estallaba, se esperaba que yo lo absorbiera y siguiera adelante. Eras el chivo expiatorio, dijo Janet en voz baja, y Morgan era la niña dorada. Tus padres crearon una dinámica en la que una hija no podía hacer nada malo y la otra no podía hacer nada bien. La etiqueta encajaba tan perfectamente que dolía. El oficial Delgado cerró su libreta. Necesito hablar con sus padres y su hermana. Están en la sala de espera. Mis padres están. Morgan está en casa. Empezaré con sus padres. Se levantó y sentí una punzada de miedo. ¿Qué les va a decir? La verdad. Que estamos investigando una agresión, que la evidencia médica apoya su relato y que necesito hablar con todos los involucrados. Se fue, y a través de la ventana, lo vi acercarse a mis padres. El rostro de papá pasó por la confusión, la ira y algo cercano al pánico. Mamá se cubrió la boca con la mano. No podía oír su conversación, pero podía leer su lenguaje corporal, defensivo, agresivo, desesperado. La postura del oficial Delgado permaneció tranquila y profesional. Cuando papá se acercó, gesticulando bruscamente, el oficial simplemente se mantuvo firme. Después de varios minutos de intensa conversación, papá sacó su teléfono e hizo una llamada. Probablemente a un abogado, pensé. El oficial Delgado regresó a mi habitación, con expresión pensativa. Su padre insiste bastante en que esto es un malentendido, dijo. Afirma que usted está siendo dramática y sensible, que las chicas solo tuvieron una pequeña riña y que todo el mundo está bien. El familiar desdén me dolió, aunque lo esperaba. Su madre dijo que Morgan tiene problemas de ansiedad y no puede manejar el estrés, y que involucrar a la policía arruinará su vida. Por supuesto que lo hicieron. Proteger a Morgan a toda costa. Ese siempre ha sido el lema familiar. ¿Se negaron a darme la información de contacto de Morgan?, continuó el oficial Delgado. Pero puedo obtenerla por otros medios. Quería que supiera que su obstrucción no ayudará a su caso. Janet se inclinó hacia adelante. Alita, necesitas entender algo. Lo que tu familia hizo esta noche, tratar de evitar que recibieras atención médica adecuada, instruirte para que mintieras al personal médico, eso no es normal ni aceptable. Eso es participación activa en el encubrimiento de un crimen. La palabra crimen se sentía demasiado dura, demasiado real. Pero era real. Mi hermana me había agredido. Mis padres habían intentado ocultarlo. Necesito verificar la información de su hermana en nuestro sistema, dijo el oficial Delgado. Procedimiento estándar para casos de agresión. Volveré en breve. Se fue de nuevo y me quedé a solas con Janet. ¿Cómo estás?, preguntó. No lo sé, admití. Una parte de mí siente que estoy traicionando a mi familia. Otra parte siente que debería haber hecho esto hace años. Ambos sentimientos son válidos, dijo Janet. Los lazos traumáticos son poderosos, especialmente en sistemas familiares.
Pero Alita, tú no traicionaste a nadie, ellos te traicionaron a ti. Tu seguridad y bienestar importan. 20 minutos después, el oficial Delgado regresó y la expresión de su rostro me dijo que había encontrado algo significativo. Alita, necesito decirle algo sobre su hermana. Cuando busqué su nombre en nuestro sistema, encontré un arresto previo de hace 18 meses. Fue acusada de agresión en un bar del centro. Tuvo un altercado con otro cliente y la golpeó en la cara, rompiéndole la nariz. Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Morgan había sido arrestada? ¿Cómo no lo había sabido? El cargo fue retirado, continuó el oficial Delgado. Y cuando investigué por qué, encontré algunas conexiones interesantes. Su padre trabaja como ajustador de seguros, ¿correcto? Sí. Tiene relaciones profesionales con varios abogados en la oficina del fiscal del distrito. Parece que pidió algunos favores. La víctima fue presionada para aceptar un acuerdo y retirar los cargos. El registro del arresto existe, pero no hubo enjuiciamiento. La habitación pareció inclinarse. Mis padres no solo habían consentido a Morgan dentro de nuestra familia. La habían protegido activamente de las consecuencias legales por herir a alguien fuera de la familia. Habían usado las conexiones de papá para hacer desaparecer un cargo criminal. Esto no es solo disfunción familiar, dijo el oficial Delgado. Esto es un encubrimiento sistemático y usted ha sido la principal víctima de una persona violenta que no ha enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Pensé en la mujer a la que Morgan había agredido en el bar. ¿Había sufrido? ¿Había sentido la misma confusión y dolor que yo sentía? ¿Alguien le había creído cuando lo denunció? ¿O la influencia de mi padre había hecho desaparecer su experiencia como si nunca hubiera sucedido? La ira burbujeó dentro de mí, caliente y desconocida. Había pasado tanto tiempo haciéndome pequeña, aceptando la culpa, suavizando las cosas. Pero ya había terminado. Quiero presentar cargos, dije. Mi voz era más fuerte de lo que la había oído en años. Quiero cooperar plenamente con su investigación. El oficial Delgado asintió. Necesito que haga una declaración formal. ¿Está lista para hacerlo? Sí. Durante la siguiente hora, le di al oficial Delgado una declaración escrita detallada. Cada incidente que podía recordar, con fechas, lugares, testigos. Janet me ayudó a organizar mis pensamientos, guiándome suavemente cuando me atascaba o me sentía abrumada. Cuando terminé, mi mano estaba acalambrada de tanto escribir, pero sentí algo que no esperaba, alivio. La verdad estaba finalmente en papel, documentada, real. Janet tomó fotografías de mis lesiones visibles con una cámara médica, asegurándose de capturar los moretones y la hinchazón. El doctor Harrison proporcionó copias de las radiografías que mostraban tanto las fracturas nuevas como las antiguas. Esto es evidencia sólida, dijo el oficial Delgado. Voy a ir a la dirección de sus padres y a entrevistar a su hermana. Tendrá que venir para ser interrogada. Quiero estar allí cuando les diga a mis padres que voy a presentar cargos, dije de repente. Las cejas de Janet se alzaron. Alita, no estoy segura de que sea una buena idea. Ya has pasado por suficiente esta noche. Necesito hacerlo, insistí. He pasado toda mi vida evitando la confrontación, dejando que me digan qué pensar y sentir. Si no los enfrento ahora, nunca lo haré. El oficial Delgado lo consideró. Puedo permitirlo, pero quédese conmigo en todo momento. Entendido. Caminamos juntos hacia la sala de espera. Mis padres estaban sentados en sillas de plástico. Papá mirando su teléfono. Mamá retorciendo un pañuelo en sus manos. Cuando nos vieron acercarnos con el oficial y la trabajadora social, ambos se pusieron de pie. Alita, gracias a Dios, dijo mamá, tratando de alcanzarme. ¿Cuándo podemos llevarte a casa? Di un paso atrás, evitando su contacto. No me vais a llevar a casa. Voy a presentar cargos contra Morgan por agresión. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba. El rostro de papá se puso morado. ¿Qué vas a qué? Voy a presentar cargos criminales. El oficial Delgado va a vuestra casa para arrestar a Morgan. Tú, pequeña ingrata y vengativa,
la voz de papá se alzó bruscamente, atrayendo las miradas de otras personas en la sala de espera. Señor, necesito que baje la voz, dijo el oficial delgado con calma. Mamá me agarró del brazo bueno. Alita, por favor. Estás destruyendo a esta familia. No puedes simplemente perdonar y seguir adelante como una persona normal. Me aparté de ella. Una persona normal no perdona ser agredida repetidamente. Una familia normal no consiente a un abusador. Abusador, y escupió papá. Tu hermana no es una abusadora. Es apasionada y emocional, y a veces la presionas demasiado. Yo la presiono, mi voz se quebró. Existo. Y eso es suficiente para presionarla. Conseguir un trabajo la presiona. Tener límites la presiona. Respirar la presiona. ¿Cuándo termina, papá? ¿Cuándo tendrá que asumir la responsabilidad de verdad? Estás siendo dramática, sollozó mamá. ¿Qué pensará la gente? ¿Qué dirán nuestros amigos? Nos estás humillando. La verdad me golpeó como agua fría. No les importaba que estuviera herida. No les importaba que Morgan me hubiera lesionado varias veces. Les importaba su reputación, su imagen, su comodidad. Estáis más preocupados por lo que pensará la gente que por si vuestra hija está a salvo, dije en voz baja. Eso me dice todo lo que necesito saber. La mandíbula de papá se tensó. Si sigues con esto, ya no eres parte de esta familia. Te desheredaré. La amenaza estaba destinada a quebrarme, a hacerme volver al redil como siempre lo había hecho. Pero me sentí tranquila, más lúcida que en años. Entonces desherédame, dije. Me elijo a mí misma por primera vez en mi vida. Me elijo a mí. Mamá dejó escapar un lamento. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Te lo dimos todo. Te criamos, te alimentamos, pagamos tu educación, y así es como nos lo pagas. Me disteis cosas materiales, repliqué. Pero nunca me protegisteis. Nunca me creísteis. Nunca elegisteis mi seguridad por encima de los sentimientos de Morgan. Antes de que alguien pudiera responder, las puertas de la sala de espera se abrieron de golpe. Morgan irrumpió, con el pelo revuelto y los ojos desorbitados. Debió de haber recibido uno de los mensajes frenéticos de papá. Corrió directamente hacia mí y vi al oficial delgado ponerse en posición, listo para intervenir. Zorra, gritó Morgan, con el rostro contraído por la rabia. Siempre has estado celosa de mí. Siempre quisiste ser la guapa, la talentosa. Y ahora por fin te estás vengando, ¿verdad? Morgan, cálmate, intentó papá, pero ella estaba fuera de sí. Soy más guapa. Soy más creativa. Tengo un talento real, a diferencia de ti con tu aburrido trabajo corporativo. Y no lo soportas, ¿verdad? No soportas que mamá y papá me quieran más. Se abalanzó sobre mí, con las manos extendidas, buscando mi garganta. El oficial delgado la atrapó en pleno salto, sujetándola con eficiencia profesional. Morgan, detente. Estás empeorando las cosas. Ella luchó contra él, todavía gritando. Suéltame. Se lo merece. Siempre lo ha arruinado todo para mí. Llegó más seguridad del hospital, atraída por el alboroto. El oficial delgado sacó sus esposas. Morgan, está bajo arresto por agresión. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras le leía sus derechos, los gritos de Morgan se convirtieron en sollozos. Se retorció y luchó, pero el oficial delgado la mantuvo contenida. Mamá corrió hacia ella tratando de abrazarla, diciéndole que todo estaría bien, que lo arreglarían. Papá se volvió hacia mí, con el rostro retorcido por la furia y algo más. ¿Miedo? ¿Estás contenta ahora? Has hecho que arresten a tu hermana. Has destruido a esta familia. Pero yo no lo estaba mirando. Estaba viendo a Morgan ser esposada, finalmente enfrentando una consecuencia por su violencia. Las cámaras de seguridad del hospital habían capturado su intento de ataque contra mí. La sala de espera estaba llena de testigos. No habría forma de hacer desaparecer esto. Ni de pedir favores. Ni de esconderlo bajo la alfombra. Por una vez, la verdad era innegable.
El oficial Delgado condujo a Morgan hacia la salida. Se volvió una última vez, con el rímel corriendo por su cara. Te odio, Alita. Te odio. Las palabras deberían haberme dolido, pero sobre todo me sentía cansada. Lo sé, dije en voz baja. Siempre lo has hecho. Vas a superar esto, dijo Janet antes de que terminara su turno. Sé que no lo parece ahora, pero lo harás. Me ingresaron en el hospital durante la noche para observación. Las fracturas de costillas eran lo suficientemente graves como para justificar un seguimiento por posibles complicaciones como pulmones perforados. Janet se quedó conmigo durante horas, ayudándome a procesar lo que había sucedido, conectándome con recursos. Finalmente, apagué mi teléfono. Las 2 semanas siguientes pasaron como un borrón. Morgan fue acusada formalmente de agresión grave. Su fianza se fijó en $10.000, alta debido al arresto previo que papá había enterrado. Por primera vez, papá dudó en pagarle la fianza de inmediato. Afirmó que necesitaba pensar si consentir su comportamiento era la elección correcta. Yo sabía que en realidad estaba calculando cómo se vería, si pagarle la fianza perjudicaría su posición. Todo con mis padres era cuestión de apariencias. Mientras tanto, la investigación sobre el caso de agresión en el bar que se había desestimado se reabrió cuando las autoridades descubrieron que papá había usado sus conexiones profesionales para interferir en el proceso legal. Se inició una revisión interna en la oficina del fiscal del distrito. La licencia de seguros de papá fue suspendida a la espera de una investigación ética. Mamá y papá contrataron a un costoso abogado de defensa criminal para Morgan. Me enviaron mensajes de texto culpándome por los honorarios del abogado, por el daño a la carrera de papá, por arruinar el futuro de Morgan. La doctora Wright, mi nueva terapeuta, me aconsejó que bloqueara sus números. No puedes sanar mientras sigues siendo envenenada, dijo. Fue lo más difícil que había hecho nunca, pulsar ese botón de bloqueo. Pero el silencio que siguió se sintió como oxígeno después de años de asfixia. Los miembros de la familia extendida comenzaron a contactarme. Algunos me apoyaron, otros me criticaron, haciéndose eco de la narrativa de mis padres de que estaba siendo implacable y destruyendo a la familia por nada. Escribí un correo electrónico detallado a mis tíos, tías y primos, explicando los años de abuso, el patrón de violencia, la complicidad de mis padres. Adjunté copias de los informes médicos que mostraban el patrón de fracturas antiguas. Expuse la verdad en términos simples y claros. Las respuestas variaron. Algunos miembros de la familia lo ignoraron por completo. Otros enviaron breves e incómodos acuses de recibo, pero 2 personas respondieron con un apoyo genuino. El hermano de papá, mi tío Raymond, me llamó llorando. Vi a Morgan hacerte daño en reuniones familiares, admitió. Vi cómo rompía tus cosas, decía palabras crueles. Sabía que algo andaba mal, pero seguí el ejemplo de tus padres. Me convencí de que era solo rivalidad entre hermanos. Lo siento mucho, Alita. Te fallé. La hermana de mamá, mi tía Diane, condujo 3 horas para verme en persona. Se sentó en mi apartamento, sosteniendo mis manos, y me contó algo que nunca había sabido. Tu madre fue abusada por su propia hermana cuando era pequeña, dijo la tía Diane. Nuestra hermana mayor, Ruth, era cruel y violenta. Atormentó a tu madre durante años. Nuestros padres no hicieron nada. Decían que eran cosas de chicas, que era un comportamiento normal entre hermanas. La revelación no excusaba el comportamiento de mi madre, pero lo explicaba. Un trauma generacional que se repetía porque nadie había sido lo suficientemente valiente como para romper el ciclo. Y ella nunca lo superó, nunca fue a terapia, nunca lo abordó. Lo normalizó. Y luego, cuando Morgan comenzó a mostrar los mismos patrones, tu madre no pudo verlo o no quiso verlo porque reconocer el abuso de Morgan significaría reconocer el suyo propio. Comencé a asistir a un grupo de apoyo para adultos supervivientes de abuso entre hermanos. Conocí a otros que entendían el dolor único de ser herido por alguien que se suponía que debía amarte, por padres que eligieron al abusador por encima de la víctima. Sus historias reflejaban la mía de maneras desgarradoras. Afortunadamente, mi empleador fue comprensivo. Mi jefe me dio 2 semanas de baja médica para sanar y procesar. Cuando volví al trabajo, mis colegas me apoyaron discretamente. Nadie exigió detalles,
pero dejaron claro que no estaba sola. Mi mejor amiga de la universidad, Marissa, voló desde Seattle para quedarse conmigo una semana. Me ayudó a empaquetar todo lo que en mi apartamento me recordaba a mi familia. Guardamos en cajas fotos, regalos, recuerdos. No estaba lista para tirarlos, pero tampoco podía mirarlos. Eres una de las personas más fuertes que conozco, dijo Marissa mientras sellábamos la última caja. No solo estás sobreviviendo a esto. Estás recuperando tu vida. A través de la terapia, comencé a entender las dinámicas que habían moldeado a mi familia, los roles de chivo expiatorio y niña dorada, el abuso emocional y la manipulación psicológica, los lazos traumáticos que me habían mantenido atada a personas que me hacían daño. Aprendí que amar a mi familia y protegerme a mí misma no eran mutuamente excluyentes. Podía reconocer que mis padres me habían provisto materialmente y al mismo tiempo reconocer que me habían fallado emocional y físicamente. Aprendí que establecer límites no era egoísta ni cruel. Era necesario y saludable. 3 semanas después del arresto, recibí una llamada inesperada en la puerta de mi apartamento. Cuando miré por la mirilla, casi se me para el corazón. Morgan estaba en el pasillo. Abrí la puerta pero mantuve la cadena de seguridad puesta. Estás violando la orden de alejamiento. Obtuve un permiso especial de mi abogado y del tribunal, dijo Morgan rápidamente. Se veía terrible, demacrada, pálida, con ojeras oscuras bajo los ojos. Estoy en libertad bajo fianza. Parte de mis condiciones son terapia y manejo de la ira ordenados por el tribunal. Mi terapeuta dijo que necesitaba venir aquí, no para pedir perdón ni nada de eso, solo para asumir la responsabilidad. La estudié con cautela. Tienes 5 minutos. Las manos de Morgan temblaban. Te hice daño. Múltiples veces durante años. Fui violenta y cruel y te culpé por ello. Me decía a mí misma que te lo merecías, que me provocabas, que tú eras el problema. Pero no lo eras. Yo lo era. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero no eran las lágrimas manipuladoras que había visto tantas veces. Parecían reales, crudas. Mi terapeuta me diagnosticó con trastorno límite de la personalidad y trastorno bipolar, continuó Morgan. Condiciones que probablemente he tenido durante años pero que no fueron tratadas porque mamá y papá seguían diciendo que solo era apasionada y emocional. Me consintieron, me pusieron excusas, limpiaron mis desastres y nunca tuve que enfrentar las consecuencias. Así que nunca busqué ayuda. No dije nada, esperando. No te pido que retires los cargos, dijo Morgan. Me merezco esas consecuencias. Las necesito. Es la primera vez en mi vida que tengo que lidiar realmente con los resultados de mis acciones, y es aterrador, pero también es necesario. Respiró hondo y temblorosamente. Lo siento, Alita. Siento haberte hecho daño. Siento haberte hecho la vida un infierno. Siento todos los años que te hice sentir pequeña e incorrecta y como si no importaras. Merecías algo mejor. Merecías una hermana que te quisiera y te apoyara. Yo no fui esa persona. No sé si alguna vez seré esa persona. Pero estoy tratando de buscar ayuda ahora. La disculpa quedó suspendida entre nosotras. Una parte de mí quería cerrar la puerta de golpe. Rechazar sus palabras como demasiado poco, demasiado tarde. Una parte de mí quería creerla, esperar que el cambio fuera posible. Aprecio que digas eso, dije con cuidado. Pero las palabras no son suficientes. Necesitas hacer el trabajo de verdad. Necesitas seguir en tratamiento, tomar tus medicamentos si te los recetan y cambiar tu comportamiento a largo plazo. Lo sé, susurró Morgan. No espero que confíes en mí ni que me perdones. Solo quería que supieras que sé que lo que hice estuvo mal. Siempre estuvo mal, y tenías razón al denunciarlo. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. La mujer a la que golpeé en el bar, el cargo de agresión que papá hizo desaparecer. La localicé y también me disculpé con ella. Tampoco me perdonó, pero merecía oírlo. Morgan se alejó y cerré mi puerta, echando los 3 cerrojos. Me deslicé hasta el suelo y lloré, no porque la perdonara, sino porque por primera vez había dicho la verdad. 6 meses pasaron como las páginas de un libro que yo estaba escribiendo en lugar de leyendo.
Morgan se declaró culpable de agresión. El juez, teniendo en cuenta su diagnóstico de salud mental, su inscripción en un tratamiento intensivo y su falta de condenas previas en el registro gracias a la interferencia de papá, le dio una sentencia suspendida, 3 años de libertad condicional, terapia continua obligatoria, 200 horas de servicio comunitario y una orden de alejamiento que le exigía mantenerse a 100 pies de distancia de mí a menos que yo consintiera explícitamente el contacto. El caso anterior de agresión en el bar resultó en términos de libertad condicional similares y restitución a la víctima. Papá enfrentó consecuencias profesionales por su interferencia en el sistema legal. Su licencia de seguros fue suspendida por 6 meses. La investigación de la oficina del fiscal del distrito reveló un patrón de favores inapropiados que llevó a violaciones éticas para varios abogados. La reputación de papá en la industria sufrió un duro golpe. Me culpó públicamente, diciéndole a la familia extendida que yo había arruinado su carrera por una disputa familiar. Mantuve un contacto mínimo con mis padres. Cada 2 meses, teníamos sesiones de terapia supervisadas con la doctora Wright presente. Las sesiones eran difíciles, a menudo dolorosas. A mis padres les costaba entender por qué no simplemente perdonaba y olvidaba, por qué necesitaba límites, por qué no podía volver a como eran las cosas antes. Pero me mantuve firme. Sin contacto no supervisado con Morgan, sin chantajes emocionales, sin minimizar el abuso. Esas eran mis condiciones para cualquier relación. A veces lo intentaban, a veces escuchaban, a veces parecían entenderlo. Otras veces, volvían a caer en viejos patrones y tenía que alejarme. Pero estaba bien con eso. Había aprendido que protegerme no era abandonarlos. Era elegir la vida por encima de la lealtad a la disfunción. El trabajo se convirtió en una fuente de orgullo y estabilidad. Mi ascenso llevó a otros 6 meses después, cuando fui nombrada directora de relaciones con el cliente. Me sumergí en mi carrera, construyendo una identidad profesional separada de mi trauma familiar. Empecé a salir con alguien nuevo. Se llamaba Grant y Marissa nos presentó en una barbacoa de amigos en común. Era paciente, amable y respetaba mis límites sin cuestionarlos. Cuando le conté sobre mi situación familiar, no presionó para obtener detalles ni intentó arreglarlo. Simplemente escuchó y apoyó lo que yo necesitara. Nuestra relación creció lentamente, con cuidado, y aprendí cómo era el amor sano. No implicaba andar con pies de plomo. No requería que me minimizara. No me castigaba por tener necesidades. La tía Diane y el tío Raymond se convirtieron en mi familia elegida. Teníamos cenas mensuales, celebrábamos las fiestas juntos y ellos llenaron el papel parental que mis propios padres no podían. Se disculparon repetidamente por no haber intervenido antes, y yo los perdoné porque estaban tratando genuinamente de hacerlo mejor. Me ofrecí como voluntaria en una organización que apoya a supervivientes de violencia familiar. Una vez al mes, hablaba en reuniones de grupos de apoyo, compartiendo mi historia y ofreciendo esperanza a otros que se sentían atrapados en dinámicas familiares abusivas. Morgan se mantuvo en tratamiento y cumplió con las condiciones de su libertad condicional. Tuvimos 3 conversaciones supervisadas en terapia durante los 6 meses, breves y cuidadosamente moderadas. No estábamos trabajando hacia la reconciliación. Estábamos trabajando hacia una coexistencia pacífica, hacia que Morgan entendiera el daño que causó y que yo estableciera que nunca más aceptaría el abuso. En nuestra última sesión, el terapeuta de Morgan informó de un progreso significativo. Morgan llevaba 4 meses sobria de alcohol. Mantenía un trabajo estable en un estudio de fotografía sin fines de lucro que trabajaba con jóvenes en riesgo. Asistía a terapia 2 veces por semana y tomaba sus medicamentos de manera consistente. No pido que volvamos a ser hermanas, dijo Morgan durante esa sesión. Sé que destruí eso. Solo quiero que sepas que estoy haciendo el trabajo. No por ti ni por mamá y papá. Por mí, porque ya no quiero ser esa persona. Asentí. Espero que tengas éxito. No por nuestra relación, sino porque mereces estar sana y feliz. Todo el mundo lo merece. No era perdón. No era reconciliación. Pero era reconocimiento. Y a veces eso era suficiente. En el 6º aniversario de aquella noche en la sala de urgencias, llegó una carta a mi correo. La dirección del remitente era el Hospital General del Condado. La abrí con manos temblorosas.
Espero que esta carta te encuentre sanando y bien. Quería contactarte personalmente para decirte lo orgulloso que estoy de tu valentía. En mis 30 años como médico de urgencias, he visto innumerables casos de violencia familiar que no se denunciaron ni se abordaron porque las víctimas se sentían atrapadas por la lealtad, el miedo y el amor por sus abusadores. El ciclo continúa porque el silencio protege a los abusadores y pone en peligro a las víctimas. Tu valentía esa noche no solo salvó tu propia vida. Probablemente salvó a otros de la violencia de tu hermana. Y puedo decirte que varios otros pacientes en urgencias esa noche presenciaron tu fortaleza y les inspiró a denunciar sus propias situaciones de abuso en los días siguientes. Rompiste ese silencio. Te elegiste a ti misma cuando cada instinto y condicionamiento te decía que protegieras la imagen de tu familia. Enfrentaste una enorme presión y rechazo y te mantuviste firme en tu verdad. Por favor, sabe que tomaste la decisión correcta. Las decisiones más difíciles suelen ser las más necesarias. Romper el silencio rompe el ciclo. Con profundo respeto, Dr. Marcus Harrison. Leí la carta 3 veces, luego la coloqué cuidadosamente en un marco en mi estantería. Serviría como un recordatorio en los días difíciles, cuando la duda se colara. Cuando cuestionara si había hecho lo correcto. De pie en mi apartamento esa noche, rodeada de la vida que había construido para mí, sentí algo que no había sentido en años: paz. Mi familia de origen podría no sanar nunca por completo. Mis padres podrían no entenderlo nunca por completo. Morgan podría luchar con su salud mental el resto de su vida. Esos resultados estaban fuera de mi control. Pero yo estaba sanando. Estaba construyendo relaciones saludables. Estaba viviendo auténticamente, estableciendo límites, diciendo mi verdad. Había aprendido que la lealtad familiar nunca debería requerir que aceptes el abuso o te traiciones a ti misma. El verdadero amor incluye responsabilidad, límites y consecuencias. Proteger a un abusador no le ayuda, permite su destrucción y la de otros. Aprendí que decir tu verdad, incluso cuando hace añicos todo lo familiar, es un acto de profunda valentía que puede salvarte la vida y romper ciclos de daño que abarcan generaciones. Lo más importante es que aprendí que mi paz valía más que la comodidad de otra persona con mi silencio. Mi seguridad importaba. Mi bienestar importaba. Yo importaba. Y en los días en que dudaba de esa verdad, miraba la carta del Dr. Harrison y recordaba que una llamada telefónica, una decisión de romper el silencio, una elección de creerme a mí misma por encima de las mentiras con las que me habían alimentado durante años, lo había cambiado todo. No podía controlar si mi familia elegía sanar. Pero podía controlar si yo lo hacía. Y me elegí a mí misma. Cada día. Me elegí a mí misma. Esa elección me salvó la vida. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y tu propio bienestar? ¿Cómo navegaste esa decisión imposible? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tu historia podría ayudar a alguien más que está luchando con la misma elección. Si esta historia resonó contigo, por favor considera darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Compartir estas historias ayuda a romper el silencio en torno al abuso familiar y permite que los supervivientes sepan que no están solos. Pulsa ese botón de compartir y envíalo a alguien que pueda necesitar escucharlo. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te brinde consuelo si has experimentado algo similar y comprensión si no lo has hecho. Recuerda que tu voz importa, tu verdad importa y mereces estar seguro y ser amado sin condiciones. Cuídense. Y que siempre elijan su paz por encima de la comodidad de otra persona con su silencio.